Pedro Infante y Lupe Torrentera tuvieron un romance que duró un poco más de 6 años y meses. Lupita Torrentera se convirtió en una de las únicas parejas formales de Pedro Infante en aquella época. Fue la madre de 3 de sus hijos y parecía que su relación perduraría para siempre. Pese a la separación, el cariño se mantuvo, pero ella se rehusó a acudir al funeral del ídolo del pueblo. Entérate por qué. Lupe Torrentera no era una improvisada, era una persona culta, hija de una familia tradicional, la cual le inculcaba en el estudio las costumbres y los buenos modales. Desde muy pequeña participó en varias películas, como María, donde ella salió vestida como una niña elegante aristócrata de la época, Los Miserables, al lado de los señores Soler, La Gallina Clueca, donde trabajó con la señora Sara García, Simón Bolívar, que se filmó en 1941, donde trabajó al lado de don Julián Soler y ella hizo el papel de niño. Así se quiere en Jalisco. En esta película trabajó con sus hermanas. La mamá de esta pensó que en aquellos momentos el cine eran el porvenir de esa familia. Historia de un gran amor, película filmada en 1942, hace el papel de una niña y Narciso Busquets de niño. Eran personajes famosos que iban creciendo y se enamoraron. Eran Gloria Marín y Jorge Negrete dentro de la película ya de mayores. Trabajaron también Sara García, Julio Villarreal y Domingo Soler. En esa película la voz la narra el señor Ernesto Alonso. El romance entre Pedro y Lupe comenzó cuando ella tenía 14 años y a la edad de 16 años fue cuando tuvo su primer hijo, Pedro Infante Jr., el cual es el único hijo varón registrado por él. Ya era reconocida en el mundo del espectáculo, pues se había convertido en una afamada bailarina en centros nocturnos y teatros. Pedro se habría enamorado cuando Lupe se presentaba en el Teatro Folies y en varias ocasiones había intentado conquistarla, pero la madre de Lupe hacía lo imposible por mantenerlos alejados, ya que no confiaba en ninguna de las intenciones de Pedro. Luego de muchos intentos, el sinaloense logró conquistar el corazón de Lupita, que era una niña de apenas escasos 14 años. Todo esto con el consentimiento de su señora madre. Mientras vivían felices como una familia, la bailarina se enteró de que Pedro era un hombre casado, lo que provocó que inmediatamente le pidiera que se separaran. Él, aunque no quería, terminó aceptándolo. Ambos lograron reconstruir sus vidas. Lupe se casó con el actor León Michel, mientras que Pedro comenzó su noviazgo con Irma Dorantes. Pese a que cada uno había formado una familia, la relación seguía siendo muy cercana debido a sus hijos, quienes siempre compartían varios días de la semana al lado de su padre. Lupita confesó que gracias a los detalles que Infante continuó teniendo con ella, a pesar de su separación, su amor por él nunca dejó de existir. Inclusive llegó a decir que el ídolo de Guamúchil fue el amor de su vida. Es por ello que la muerte de Pedro, Lupita no figuró en ningún periódico hablando sobre él. Tampoco se le vio en el funeral del cantante o en algún otro homenaje que le hicieran a su legado. Esto provocó que surgieran rumores de que había asistido el último adiós del protagonista de Tizoc, Amor Indio, disfrazada para que nadie la reconociera o que no habría querido ir porque lo detestaba. No obstante, muchos años después de la desaparición de Pedro Infante, cuando Torrentera asistió a una rueda de prensa por una de las inauguraciones del Museo de Pedro Infante que su hija había montado,
Confesó que la única razón por la que no fue al funeral es que tenía miedo de que eso significaría una falta de respeto a su matrimonio y afectaría mucho la imagen de su esposo. Y es que para Lupita la muerte del ídolo significó uno de los peores momentos de su vida, una gran tragedia. No podía contener las lágrimas porque al que alguna vez consideró el amor de su vida había muerto, y para ella era preferible que la imagen de su matrimonio feliz con León no se viera afectada y se le viera intacta. Sin embargo, esto afectó gravemente a la bailarina, pues ya que no pudo despedirse de Pedro, solía leer los periódicos que había guardado porque hablaban de él y siempre rompía en llanto al recordar al actor. Según reveló Lupita, cuando León llegaba a verla llorando de esta forma le decía: mejor me hubiera muerto yo, ¿verdad? Porque al que sigues amando es a él. Aunque ella sí amaba a su esposo, este tipo de comentarios causaron que su matrimonio comenzara a fracturarse, pues León Michel no comprendía el cariño que sentía por los dos. Hasta aquí, amigos, historias que desconocíamos. Lupita Torrentera, la niña que le robó el corazón a Pedro Infante y que llegó a ser el amor de su vida. Hay que recordar que Lupe Torrentera decía: yo no sabía que él era casado. Se conocieron, como ya sabemos, cuando ella tenía 14 años y durante algún tiempo vivieron un romance que terminó por una infidelidad de él. A Pedro Infante se le recuerda no solo por sus canciones, sus películas y el trágico accidente aéreo en el que supuestamente falleció, sino que también por sus historias de amor. La primera esposa y la única legítima que tuvo fue María Luisa León, una mujer que 8 años mayor que él, con quien se mudó a la Ciudad de México y vivió los inicios de su carrera en medio de privaciones económicas. Lupe Torrentera siempre decía: cuando lo conocí y cuando mi mamá, Margarita Bablot, se enteró de su engaño, intentó quemar su casa, recordó Torrentera en una entrevista en 2014 con la agencia Notimex. Lupita trabajaba entonces como bailarina en el Teatro Folies y cayó rendida ante la habilidad de seductor de Infante, quien ya tenía algunos años de carrera como actor en el cine mexicano. Una vez lo vi afuera de casa, otra me lo presentó Miguel Aceves Mejía en la XCW, pero fue hasta que nos encontramos en el Teatro Folies, donde yo me presentaba, que me dijo que me quería ver actuar. Aunque su mamá le advirtió que no se acercara a él, sabiendo el deseo que causaba entre las mujeres a su alrededor, el actor se las ingenió para conquistar a Lupita. Chaparrita, eres muy bonita, te mando muchos besos. Le escribían papelitos que le enviaba. Pese a la desconfianza de la madre de Lupita, el primer contacto físico entre el cantante y la bailarina ocurrió un día que Infante insistió en llevarlas a su casa en su auto. Al llegar pidió permiso a la señora para besar la mano de su hija. Yo usaba guantes y cuando oí eso me quité los guantes muy rápido. Ese fue el primer contacto que tuvimos, dice Lupita. Poco después, durante una reunión de amigos, Infante sacó a bailar a Lupita y le dijo al oído: chaparrita, me encantas. Vino entonces el primer beso que convenció a la joven de irse a vivir con él, sin importar que estuviera casado con María Luisa León, quien pronto supo de las andanzas de su esposo con la bailarina. Me iba a ver todas las noches a mi casa. Dicen que María Luisa lo espiaba y nos vio varias veces juntos. La apasionada historia de amor de Pedro Infante y Lupe Torrentera pronto derivó en la llegada de su primer bebé, como todos sabemos. Me embaracé. Él me dijo que no me preocupara, que él me iba a hacer mi casa, recordó Torrentera en una entrevista. Durante su relación de 6 años se convirtieron en padres de 3 hijos. Graciela Margarita, que murió 4 meses después, en 1947, y en 1950 Pedro Infante Jr., fallecido en 2009, y Lupita,
que nació en el 51, quien ahora es la encargada de velar por el legado de su padre. Por lo que parecía un cuento de hadas, terminó como empezó, con una infidelidad del actor. Lo dejé por sinvergüenza. Yo me dedicaba a mis hijos y a Pedro. Viví momentos maravillosos y cuando me separé me dolió en el alma, pero ya no podía soportar sus infidelidades y el descaro con otras mujeres. Cuando Infante aún era pareja de Lupita Torrentera, entró a escena Irma Dorantes, otro de sus famosos amores. Dorantes e Infante actuaron juntos en la película Los Tres Huastecos cuando ella tenía solo 13 años. Años después comenzaron un romance en el que Torrentera se enteró por propia voz de la actriz, quien le llamaba por teléfono para decirle que había estado con Infante. Esto quiere decir que a Irma Dorantes no le importó que Pedro estuviera casado con María Luisa León, anduviera con Lupe Torrentera, tuviera 2 hijos y ahora cortejara a Irma Dorantes, a ella misma. Pese a lo amargo de la ruptura, Lupita solo conserva buenos recuerdos del actor. Yo no lo olvido, Pedro era un ser maravilloso y lo sigo amando.